Buenas, mi nombre es Cristian Osvaldo Ávila Otálara, estudio Ingeniería Electrónica. El día de hoy les voy a explicar sobre la configuración Darlington, qué es, cómo funciona y cómo hacer los cálculos. Conexión Darlington. Una conexión de dos transistores de unión bipolar que opera como un transistor super beta. Las características principales de la conexión Darlington es que el transistor compuesto actúa como una sola unidad de ganancia de corriente, que es el producto de las ganancias de corriente de los transistores individuales, es decir, podríamos llamar una beta Darlington, que es igual a la multiplicación de beta 1 por beta 2. Llegado al caso de que beta 1 y beta 2 sean iguales, beta Darlington será igual a beta al cuadrado. A continuación se muestra la configuración de un circuito Darlington básico. La corriente de base de esto se puede hallar de la siguiente manera, que en este caso sería I de B, lo tenemos aquí, ya esta ecuación ya está puesta aquí. Como pueden ver, I de B es igual al voltaje VCC menos el voltaje base emisor sobre las resistencias. En este caso la resistencia de base más beta de Darlington por la resistencia del emisor. Para hallar la corriente de emisor utilizamos beta de Darlington más 1 en este caso por la multiplicación de la corriente de beta que hallamos anteriormente. Este sería el resultado de la corriente de emisor. Para hallar los voltajes de emisor necesitamos la corriente de emisor y la resistencia de emisor. En este caso se multiplican y el resultado sería el voltaje de emisor, como muestra aquí ya la ecuación. El voltaje de base. Este voltaje de base se halla con el voltaje de emisor más el voltaje de base emisor que ya antes hallamos, como se muestra en la siguiente ecuación. Para aclarar un poco toda esta explicación, vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo vamos a hallar corriente de base, corriente de emisor, voltaje de emisor y el voltaje de base. Entonces, basándonos en las ecuaciones anteriores, ya dedujimos y explicamos cuáles eran. Vamos a hallarlo. Tenemos VCC, que en este caso sería 18 voltios, que ya nos los da el ejercicio. 1.6, que sería el voltaje de base emisor, que también nos los da en este caso el ejercicio, ya lo tenemos acá planteado. 3.3 mega ohmios, que es la resistencia de base, más 8000 beta Darlington, que sería el que ya nos da el ejercicio, multiplicado, o sea, el producto de estos dos, por la resistencia de emisor, que en este caso sería 390 ohmios, nos da un resultado aproximado de 2,55 microamperios. Este sería la corriente de base. Ahora, vamos a hallar la corriente de emisor. La corriente de emisor se halla con los 8000 beta Darlington multiplicado por la corriente de base que ya sacamos anteriormente, que sería 2.56 microamperios. Esto nos da un resultado aproximado de 20.48, ya conociendo que la corriente de emisor es aproximadamente la misma corriente de colector. Entonces ya tendríamos dos variables ya resueltas, los mismos 20.48 miliamperios, que sería la misma corriente de emisor y la misma corriente de colector. Ahora tendremos que hallar el voltaje CD del emisor. El voltaje de emisor es igual a la corriente de colector o corriente de emisor multiplicado por la resistencia de emisor, que nos da un resultado aproximado de 8.06 voltios, que fue multiplicar 390 ohmios por el 20.48 que era miliamperios, que era la corriente anteriormente hallada. Ahora tendríamos que hallar el voltaje de base. Este voltaje se halla con 8 voltios, que fue el aproximado que nos dio el voltaje de emisor, más 1.6 voltios que nos da el ejercicio, que es el voltaje base emisor. Esto nos da un resultado de 9.65 voltios de voltaje de base. Este sería el resultado ya. Ahora, el voltaje colector, o generalmente el valor de la alimentación, porque en este caso el voltaje de colector es el mismo de la alimentación, que serían 18 voltios. Ok, de acuerdo a lo anterior, al ejercicio que ya hicimos, esta es la forma de simulación que tenemos aquí en el Proteus. Como pueden ver, ya se está ejecutando. Podemos ver las líneas de corriente que entran y salen del circuito. Ahora vamos a ver los valores de cada uno de los transistores que tenemos aquí conectados en la conexión tipo Darlington.
Claramente, los valores no van a ser exactamente iguales como los muestra el ejercicio, pues aquí ya tiene más variantes, puede ser el componente, algún número extra o alguna especificación que tenga el componente, entonces puede variar un poco a los resultados que tuvimos. Entonces acá podemos ver cómo tenemos un voltaje de colector que es 18 voltios, un voltaje de base que es 9.8, un voltaje de emisor que es 8.9, más ahí van los valores, en un voltaje de colector emisor de 9.031, corriente de base, corriente de colector y corrientes de emisor. Los valores me estoy dando cuenta y son aproximaciones a los resultados que tuvimos reales, pero pues en los cálculos desde un principio teníamos en cuenta que eran aproximaciones, no son exactamente así, pueden variar por distintos factores. Este es otro ejemplo para realizar. Vamos a resolver este otro circuito que tengo acá ya en pantalla. Como pueden ver, este ya tiene un resistor de carga RC en el terminal. Enseguida vamos a realizar la solución de este circuito. Vamos a hallar voltaje de base, corriente de emisor, corriente de base, y una vez tengamos ya esos valores podemos determinar la resistencia en los transistores, o sea, R2 y R1, que es la resistencia interna de estos transistores de esta configuración Darlington. Ok, el análisis es el siguiente. Para hallar voltaje de base tenemos como fórmula principal que R2 sobre R2 más R1 por el voltaje de entrada o VCC es igual a 8,61 voltios. ¿Cómo hicimos eso? Multiplicando la resistencia de 220K por el voltaje de entrada sobre la misma resistencia de 220K ohmios más la resistencia siguiente que es 470K ohmios. Para hallar, y bueno, 8.61 sería el voltaje de base. Para hallar el voltaje de emisor, tenemos como fórmula que el voltaje de base menos el voltaje de base emisor es igual al voltaje de emisor. Ya teniendo esos voltajes, ya nos los da la fórmula, ya nos los da el ejercicio. Es 8.61, que fue el voltaje de base que tuvimos anteriormente, y el 1.5 voltios que nos da el ejercicio. Ahora, tenemos que hallar la corriente de emisor. ¿Cómo hallamos la corriente de emisor? Es una ley de Ohm sencilla. Voltaje de emisor sobre resistencia de emisor. El voltaje del emisor ya lo tenemos, que es 7.11 voltios, que nos lo dio el ejercicio anterior, el paso anterior, sobre la resistencia de emisor, que es 680 ohmios. Eso nos da una corriente de 10.46 miliamperios. Teniendo esto ya, podemos pasar al siguiente paso, que sería hallar la corriente de base. Esta corriente de base se halla utilizando la fórmula de corriente de emisor sobre el beta de Darlington. Ese beta de Darlington que es 12100, el beta de Darlington, y la corriente que es 10.46, que nos lo acaba de dar el ejercicio. Eso nos da una corriente de base de 0.864 microamperios. Ya teniendo todos estos datos podemos hacer la solución fácil de la resistencia de emisor y la resistencia de emisor 2, que es la resistencia interna de los transistores. Entonces ya pues esta fórmula tiene como base que 26 milivoltios es el voltaje que tiene aquí ya esas resistencias por experimentación, y lo que teníamos que agregar es la corriente de emisor 2. Esa corriente de emisor ya la tenemos, que es 10.46 miliamperios. Eso nos da una resistencia de 2.49 ohmios. Igualmente tenemos que ahora hallar la corriente de emisor del primer transistor, que es la misma de la corriente de base del segundo transistor, que es la misma corriente de base del segundo transistor. Esto es igual a la corriente de emisión del segundo transistor sobre el beta del segundo transistor, que es igual a esto. Entonces es 10 miliamperios sobre 110, que es el beta del segundo transistor. Eso nos da como resultado 0.095 miliamperios.
Esa es la corriente de emisión del primer transistor. Ya podemos hallar la resistencia de emisor del primer transistor de la configuración Darlington. Entonces se utiliza la misma fórmula, 26 milivolts sobre la corriente de emisor del primer transistor. Esto nos da como resultado 2.73.7 ohmios. Y así daríamos solución a las incógnitas que tenemos en el ejercicio que nos muestra aquí.